Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Que Dios les bendiga. Y este es un privilegio, una bendición poder ser un pobre instrumento en las manos del Dios Todopoderoso para transmitir su palabra. Y en esta serie de mensajes, su plan perfecto para tu familia, para mi familia, su plan perfecto para la familia. Ahora vamos a entrar en nuestro estudio en el libro de Efesios para no perder tiempo. Efesios capítulo 5, el pasaje clásico sobre la familia cristiana, el plan perfecto de Dios. Y hemos llegado a tocar, después de haber tocado a la mujer como ayuda idónea, ahora estamos viendo el varón como cabeza de la familia y de la mujer, y comenzamos a ver tres maneras en que el esposo debe amar a su esposa. Tres maneras en que el esposo debe amar y cuidar a su esposa como cabeza y líder de ella en la familia. Vimos en primer lugar, el hombre debe sacrificarse por ella. El hombre debe sacrificarse por su esposa como Jesucristo mismo. Él es el ejemplo en este pasaje de cómo el marido debe amar a su esposa. Dice versículo 25, maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vimos a Jesucristo, el supremo ejemplo del amor agape. El amor agape, hablando del idioma original de la Biblia, es un amor que da y que aún sacrifica. Le hace uno sacrificarse a sí mismo y sacrificar lo suyo para el bien del otro, como Jesucristo. Jesucristo dio su vida por las ovejas, Juan capítulo 10. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. Entonces, Jesucristo gana el pecador por su muerte en la cruz. Su amor, amándonos aún siendo pecadores, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para ganarnos de nuestros pecados y de la condenación eterna, para también guardarnos con el mismo amor para una vida y seguridad eterna con Dios en el cielo. Bueno, en primer lugar, el hombre debe sacrificarse por su esposa. Ahora, vamos a entrar en un nuevo estudio. Ahora, una segunda manera en que el esposo debe amar a su esposa. Él debe santificar y purificar a ella. El marido debe santificar y purificar a su esposa, como Jesucristo a la iglesia. Dice Efesios 5, versículo 26. Después de haberse entregado a sí mismo por la iglesia, dice el propósito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela en el cielo a sí mismo, Jesús, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow! Entonces, el fin de dar su vida por los pecadores en la cruz fue el de tener un pueblo propio en el cielo, la iglesia, como su esposa. Ahora la iglesia es su novia. En el cielo será su esposa, pura, santa, sin mancha, presentada delante de Él en el cielo. Primero, Jesús lava la iglesia, es decir, todo creyente verdadero en Él es parte de la iglesia. Primero, Jesucristo lava su iglesia con su sangre
preciosa derramada en la cruz. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Creyentes en el Señor Jesucristo han sido lavados de sus pecados con la sangre preciosa de Cristo. Pero también a la vez creyendo en Cristo crucificado y siendo lavado con su sangre preciosa de todo pecado, 1 de Juan 1:7, también Jesucristo lava creyentes en Él, dice, con el lavamiento de la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento espiritual por el Espíritu Santo. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros nos hubiéramos hecho, sino nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, la obra del nuevo nacimiento que Dios efectúa cuando uno cree en el Señor Jesucristo y le recibe como su Salvador personal. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Creyendo en Cristo, recibiendo el Hijo de Dios como Salvador personal, el creyente es lavado de todo pecado con su sangre preciosa. Bendito perdón y lavamiento. Pero también es regenerado por la obra del Espíritu Santo, y es un tipo de lavamiento del antiguo yo, el antiguo pecado, haciéndome una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ahora, después de recibir a Cristo, ser lavado en su sangre, purificado en su sangre, regenerado por obra de su Espíritu Santo y renovado espiritualmente, ahora comienza desde recibir a Cristo hasta la muerte o hasta la venida de Cristo para llevar a los creyentes al cielo, un proceso que se llama la santificación. La santificación, un proceso en el cual Dios y Jesucristo, el Hijo de Dios, usa la palabra de Dios para lavar el creyente más y más y más de sus antiguos hábitos en el pecado, para ser más y más como Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios es el agente divino que Jesús usa para lavarnos, limpiarnos, purificarnos. La palabra bíblica es santificarnos, limpiándonos más y más para ser más y más como Él mismo, haciendo su novia, la iglesia, más como Él, el esposo celestial. Jesús dijo en Juan 15, versículo 3, a sus apóstoles, creyentes en Él, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ahora, después de haber creído en Él, sigue limpiándonos con su palabra. Jesús, a propósito, oró por los suyos antes de ir al cielo. Por medio de la muerte y la resurrección, oró por los apóstoles y también por todos los creyentes que iban a creer en Él después de los apóstoles. Y dijo a su Padre en oración, Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y así Jesucristo va purificando su novia cada vez más para que un día en el cielo va a presentar a la iglesia a sí mismo. Acabamos de leer, versículo 27, Efesios 5:27, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese
santa, apartada del mal y consagrada a Dios, santa y sin mancha. Este es el propósito de Jesucristo para con su iglesia. Y este es un modelo de cómo un esposo terrenal debe santificar y purificar a su esposa, es decir, buscar su supremo bien en su alma, en su espíritu, en su corazón, en su vida espiritual. El esposo cristiano se preocupa por su propia santidad delante de Dios, apartándose del pecado, del mundo y acercándose y consagrándose a Dios. Y ahora, estando cerca de Dios, diciendo a su esposa, ven conmigo con el Señor. Vamos a buscar su palabra para purificarnos, santificarnos, acercarnos a Él y alejarnos ya del mundo, de los vicios, de todo lo que nos contamina y estorba nuestra relación personal con Dios. Como Jesucristo usa su palabra para limpiar y purificar y santificar a la iglesia, así debe un marido preocuparse a hablar tales palabras y hacer tales acciones que su esposa va a ser bendecida, beneficiada, edificada, emocional y espiritualmente, que ella va a sentirse verdaderamente amada por medio del amor de su esposo, que la santifica y la purifica, la acerca más y más a Dios con sus palabras y con sus hechos. ¿Cómo vamos como esposos? ¿Estamos acercando nuestras esposas a Dios y a nuestras familias? ¿O estamos alejándoles con nuestro comportamiento y con nuestras palabras? Bueno, uno dice, entonces, ¿qué debo hacer para poder santificar y purificar a mi esposa y acercarle a Dios? Bueno, número uno, hay que hablarle a ella las palabras de Dios. Como Jesús, hay que hablarle las palabras de Dios como el Señor Jesucristo, leyendo la Biblia con ella, enseñándole a ella la palabra de Dios. Dice el esposo debe enseñar en casa a su esposa si ella tiene preguntas sobre la vida cristiana. 1 de Corintios 14, 34 y 35. Es nuestro deber. Como representantes de Jesucristo en la casa, debemos enseñarla a nuestra esposa la palabra de Dios. Debemos orar por ella y orar con ella junto con la lectura bíblica. Esta es una potencia divina para santificarla, purificarla y acercarla a Dios. Pero también obedeciendo a Dios. Tú primero, esposo, tú y yo, obedeciendo a Dios nosotros como maridos y también invitándola a venir con nosotros en una vida a obediencia a la palabra de Dios. Y esto va a santificar el matrimonio y a propósito va a fortalecer tu matrimonio en el Señor. Un ejemplo sería los padres de Juan el Bautista, Zacarías e Elizabeth. ¿Y qué dice acerca de ellos? Lucas capítulo 1 versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, sin mancha, sin tacha, sin poder acusarles de algún pecado. No, andaban ambos irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué ejemplo para nosotros como esposos y esposas. Pero también debemos guiar a nuestra esposa en la palabra y la voluntad de Dios. Guiar a nuestra esposa, animarla a hacer la voluntad de Dios para su vida.
servir al Señor junto con nosotros como maridos y junto con nuestros hijos, como Josué dijo en Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, y ganar a mi esposa y mis hijos para estar en la casa de Dios sin faltar todos los domingos. Es la base, todos los domingos. Pero también si hay cultos entre semana, si hay actividades de la iglesia, si hay clases bíblicas, si hay clubes para los niños, clases para los niños, actividades para las mujeres, para los varones, ahí estamos. Porque el mundo está devorando y destruyendo a nuestras familias, y la corriente está llevando a nuestros hijos. Y una de las razones más fuertes es: no hay hombres enfrente de las familias como líderes, como cabezas, santificando y purificándonos a nosotros mismos, después a nuestras esposas, después a nuestros hijos, y se están perdiendo delante de nuestros propios ojos. Es falta de la palabra de Dios en nuestras familias. Hay que vivir con mi esposa y delante de ella como un ejemplo del Señor Jesucristo, hablándole de la palabra de Dios y guiándola en ella. Bueno, para ser como Jesucristo, de esta manera hay que hablarle a ella las palabras de Dios. Pero también, y escuchemos bien, me incluyo entre todos, escuchemos bien la palabra de Dios. Solo hay que hablarle a ella la palabra de Dios, pero también tenemos que hablar a ella nuestras palabras, porque no siempre estamos leyendo la palabra de Dios. Tenemos que convivir en diferentes situaciones de la vida, y a veces se presentan dificultades en nuestra comunicación como esposo y esposa. Tenemos grandes problemas en los matrimonios respecto a la comunicación, la comprensión, la habilidad de conectar. Esa es la gran lucha del matrimonio. Entonces, en segundo lugar, para santificar y purificar a mi esposa, tengo que hablarle a ella con mis palabras de manera amorosa y edificante, para levantarla, para animarla, para mostrar el amor de Cristo a ella. La Biblia dice: hombres, hay que amar a nuestras esposas y no ser ásperos con ellas. Esta es una advertencia bíblica, una exhortación bíblica. Colosenses capítulo 3, versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay que hablar de forma amable y amorosa y no áspera. Literalmente, la palabra áspera aquí significa amargada. Palabras agudas, amargas, que penetren hasta el más profundo de su corazón, con heridas que sabemos, hombres, la cosa más mínima, hablar mal a una mujer con su naturaleza y corazón tan sensible que Dios le ha dado, puede provocar amarguras en ella, porque nosotros comenzamos las amarguras con palabras ásperas. Y Dios dice: no. Maridos, amad a vuestras mujeres y muestra este amor, y no seáis ásperos con ellas. Palabras que van a cortar, que van a derribar, que van a destruir la buena comunicación, la comprensión, la confianza, y dejarla herida por días, semanas, meses y puede ser años. Oh no, tenemos que trabajar doblemente si hemos hablado tales palabras, para mostrar confianza nuevamente, que ya no te voy a herir.
Esta es la manera que un hombre gana a su esposa. También dice en Efesios, nuestro texto de matrimonio, la familia cristiana, en el capítulo anterior, capítulo 4 de Efesios, recomiendo, porque hay muchos consejos sobre la comunicación bíblica. Cómo hablar bíblicamente como creyentes, pero también como cónyuges, como esposo y esposa. Dice también, hay que hablar la verdad y no la mentira. La mentira destruye matrimonios porque destruye la confianza, la base del matrimonio. Mire lo que dice Efesios 4. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Y qué prójimo está más cercano a mí que mi esposa o mi esposo? Dice, hablad verdad, cada uno con su prójimo, con su esposo, con su esposa, porque somos miembros los unos de los otros. Y más en el matrimonio, una sola carne, pero también trabajando para tener un mismo amor, un mismo sentir, un mismo espíritu. Requiere mucha comunicación. Y dice aquí, entonces, desechando la mentira, hablad la verdad. Debemos como hombres y también como esposas, esposos y esposas, vivir de tal manera para no dar ninguna causa de desconfianza en el corazón y el pensamiento de nuestra pareja. Vivir de tal manera que no haya una duda con quién estoy hablando, con quién estoy mensajeando, con quién estaba yo antes de llegar a la casa, a quién voy al salir de la casa. Ninguna duda. Hablar y vivir de tal manera que no haya duda. Y esto va a engendrar nueva confianza en tu matrimonio y también nueva comprensión, nueva comunicación, y van a ir edificando el matrimonio. Pero no solo decir la verdad, porque unos dicen, pues yo le dije la verdad, yo le dije sus verdades. No con esta actitud. Esto no es aceptable. Quizás entre los hombres, pero delante de Dios no. Porque Jesucristo no es así con su esposa, la iglesia. Él nos dice la verdad y a veces nos duele, a veces nos corrige, nos disciplina, pero siempre con amor. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice, siguiendo la verdad. Esto incluye hablando la verdad. Siguiendo la verdad en amor. Y así vamos a crecer en todo en aquel que es la cabeza de la iglesia. Esto es Cristo. Cristo como iglesia habla, como cabeza de la iglesia, habla con amor. Y el esposo que es como Jesucristo habla la verdad con amor para mejorar, purificar, santificar, edificar, beneficiar a su esposa. Siempre habla para edificar, no destruir. Es fácil, una sola palabra destruye meses de trabajo y de confianza. Pero tenemos que entonces humillarnos nuevamente, pedir perdón. Vamos a ver esto al ratito. Y buscar edificar. Edificación es la meta de nuestra comunicación en el matrimonio. Siempre construyendo para arriba, nunca derribando y destruyendo para abajo. Efesios 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida como una manzana podrida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Sino la que sea buena. Buenas palabras. Para la necesaria edificación. Construyendo para arriba. A fin de dar gracia, favor aún inmerecido a los oyentes. Fíjese,
No siempre merezco yo de mi esposa buenas palabras, palabras edificantes, palabras buenas. Y no siempre tal vez ella se porta de tal manera que yo siento el deseo de hablar buenas palabras. A veces hay provocaciones, ¿ok? ¿Sí? No queriendo, pero siendo seres humanos, hay pecados. Hablamos mal, nos ofendemos, pero no queremos. Y el momento que estoy consciente de haber regado algo con mis palabras, yo me humillo. Porque este capítulo también dice en nuestra comunicación, hay que ver humildad y paciencia. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Me humillo y también pido perdón. No sigo añadiendo fuego a fuego. Este es el error de los matrimonios. Tú por tú. Y estamos tú por tú. Y ahí vamos bajando. Tú. Hiriendo, derribando, dañando y bajando la relación hasta el suelo. No. Hay que quitar todo tú por tú. Este es orgullo y soberbia en ti y también en mí, que me causa hacer esto para dañar esta preciosa y delicada relación matrimonial. No, desechemos el tú por tú. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, hablando a creyentes en Jesús, sellados para el día de la redención, el día de su venida. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Otra vez, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oh amigos, yo creo que aquí es la clave. El problema es que no estamos viviendo bien con Dios, con Jesucristo su Hijo. Entonces no vivimos bien con nuestras esposas, y las esposas no viven bien ayudando, respetando, sirviendo bajo el liderazgo de sus esposos. El esposo está fallando en amarle a ella, y la esposa está fallando en no someterse a Él, seguirle a Él en el Señor como su cabeza, ayudándole, levantándole. Demasiado común es, el uno está derribando y dañando el otro, y así entonces el otro. Pero el verdadero amor, y aprendiendo a hablar palabras de amor, respaldadas por acciones de amor, así ganamos como esposos a nuestra esposa, a nosotros mismos y a Dios. Las ganamos a ellas. Y esposas, en 1 de Pedro 3, 1 al 6, dice que una mujer creyente puede hasta ganar su esposo inconverso para Cristo con su comportamiento. Pura, casta es la palabra bíblica, casta o pura y respetuosa, es decir, reverente, con su comportamiento, y dice sin palabra. Es decir, no tienes que predicarle la palabra de Dios, no tienes que regañarle, corregirle por no ser buen esposo, buen padre, no ser cristiano, ya no es tiempo. No. Ore a Dios y muéstrale Cristo en tu corazón y en tu vida por tu comportamiento, y así le puedes ganar, siguiendo el plan perfecto de Dios para la familia, en este caso para el matrimonio. ¿Cómo vamos? ¿De veras hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal? ¿Hemos sido perdonados
por habernos acercado a Dios, a quien hemos ofendido e incurrido culpa delante de Él y condenación por el pecado. Condenación por el pecado, juicio eterno. Nos hemos acercado a Él por medio de Jesucristo, su unigénito Hijo, creyendo de todo corazón el amor del Padre y el amor del Hijo en venir a este mundo y tomar tu lugar como pecador en la cruz para pagar tus pecados y recibir tu castigo y sufrir tu condenación una vez para siempre, para que todo aquel que en Él cree y le reciba por fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu necesidad es Cristo. La necesidad de tu matrimonio es Cristo. Y qué mejor tiempo en los problemas que estás experimentando por no tener el perdón de Dios, por no tener a Cristo, por no tener el Espíritu Santo, por no haber sido lavado de tus pecados, por no haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Ahora, quizás son los problemas matrimoniales que estás experimentando que Dios está usando para hacerte sentir, necesitas a mí. Necesitas a mi Hijo para que te perdone, te limpie, te lave, te haga una nueva persona y ahora con la capacidad de amar a tu esposa, de amar a tu esposo y seguirle en un espíritu bíblico, porque ya he conocido el amor de Cristo, estoy lleno. Estoy pleno, ya no voy a esperar en Él o en ella para llenarme. No, estoy lleno con Cristo. Y de la abundancia de mi corazón y de mi vida en Cristo, yo voy a dar. Esta es la decisión. Yo voy a dar a mi esposa lo que ella necesita, aunque no reciproque, aunque no me corresponda, aunque no regrese el favor, yo voy a dar como Jesucristo para ganarla. Y esposa, yo voy a recibir a Cristo como mi Salvador personal y ser lleno de su amor, de su perdón, de su poder. Y yo voy a tomar la decisión de ser su ayuda idónea y servirle. Servirle como Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Aunque Él no me ame como yo quisiera, yo voy a ganar a mi esposo con el amor de Cristo en mí y la sumisión a Él que Dios indique. Quizás suena raro, quizás nunca has oído esto, pero es el plan perfecto de Dios y los aseguro que funciona, porque es el plan perfecto de Dios. Y multitudes han vivido esta vida dichosa, ordenada, sometida a Dios, cada uno y todos en el plan perfecto de Dios, dándole honra y gloria, sirviendo al Señor Jesucristo como familia, esposo, esposa, hijos, y experimentando la dicha de servir al Señor Jesucristo. Recomiendo el plan perfecto de Dios. Y si necesitas comenzar por recibir a Cristo como tu perdonador y salvador personal, hazlo. Y después comienza a hacer lo que Él te ha indicado en su palabra, y Él obrará en tu pareja, en tus hijos, en tus padres, en los demás. Ore por ellos. Vive Cristo delante de ellos y deja que Dios haga su obra en ellos también. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, sin ti, este plan perfecto es demasiado alto para nosotros como seres humanos. Pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que des tu gracia, tu ayuda para entender tu palabra, para aceptar y creer tu palabra y después para tomar acción. Primero tomar a tu Hijo como Salvador personal y después para obedecer tu plan, para dar, no buscar recibir en el matrimonio, sino decidir dar y hacer lo que me corresponde y confiar en ti, hacer lo demás en los
los demás. Señor, bendice tu palabra, salva las almas, restaura las familias y matrimonios para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga en gran manera.